Durante la remodelación del ala norte de la antigua escuela primaria Benito Juárez, en el corazón polvoriento de Santa Lucía del Sur, un trabajador llamado Elías removía clavos oxidados de un pizarrón deteriorado. Al intentar despegar la pesada estructura de madera, ésta cedió con un crujido grave, revelando una cavidad oculta entre la pared y el tablero. Dentro, recubierto por una fina capa de polvo y telarañas, había un solo objeto: una hoja amarillenta, con las orillas mordidas por el tiempo, y un dibujo infantil hecho con crayones de colores desteñidos. El dibujo mostraba una escena perturbadora, un aula idéntica a la que Elías pisaba en ese momento, con pupitres perfectamente alineados, una ventana entreabierta por donde entraban hojas secas y una figura encapuchada de pie junto al pizarrón. En la esquina inferior derecha, con letra infantil, se leía un nombre: Valeria Montes. Elías no sabía quién era, pero al llevar la hoja a la dirección escolar, desató una reacción en cadena que sacudiría a todo el pueblo. Valeria Montes. El nombre resonó con fuerza entre los pasillos llenos de eco. Era la niña que desapareció hace 13 años sin dejar rastro, justo durante una clase de arte. Tenía apenas 8 años. Su caso, uno de los más dolorosos y desconcertantes en la historia de Santa Lucía del Sur, había quedado archivado como un misterio sin resolver. Y ahora, su firma aparecía en un dibujo escondido en el aula donde se le vio por última vez. Teresa y Armando Montes se sentaron frente al dibujo durante horas. Lo extendieron sobre la mesa del comedor, con una delicadeza reverente, como si fuera un objeto sagrado. Cada trazo era un eco de su hija perdida. Recordaban cómo Valeria dibujaba en silencio, con la lengua entre los dientes, concentrada, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. En aquellos días, sus dibujos comenzaron a cambiar. Se volvieron más oscuros, simbólicos, como si tratara de expresar algo que las palabras no alcanzaban. La presencia del dibujo reavivó el dolor con una crudeza inesperada. Teresa lloró en silencio, acariciando el papel con los dedos. Armando, más contenido, sostuvo la mirada fija en la figura encapuchada. «Eso estaba en su libreta también», murmuró. «Siempre dibujaba esa cosa detrás de algo, nunca de frente». Ante el silencio de la policía, Teresa decidió buscar a la única persona en quien aún confiaba: Alma Bautista. La exinvestigadora estatal había liderado la búsqueda hace más de una década. En aquel tiempo, era conocida por su tenacidad, aunque el caso de Valeria la había dejado marcada. No había logrado cerrarlo, fue su mayor fracaso. Ahora, retirada y viviendo en un pueblo vecino, recibió la llamada de Teresa con un nudo en el estómago. Al llegar a Santa Lucía, Alma encontró la escuela igual que la recordaba: antigua, descolorida, pero viva con los murmullos del pasado. Se encontró con Estela Ramos en el salón de maestros. La profesora parecía más frágil de lo que recordaba, pero sus ojos aún brillaban con determinación. Cuando Alma vio el dibujo, su respiración se detuvo un segundo. No solo por el contenido, sino porque reconoció inmediatamente algo más. «Ese detalle», dijo, señalando una grieta en la pared apenas visible en el dibujo. «Eso no estaba ahí cuando investigamos». Estela asintió lentamente. «Se construyó después, hace como 5 años, cuando repararon la estructura. La imagen mostraba algo que aún no existía cuando Valeria lo dibujó». Aquel hallazgo desconcertante encendió la chispa de una nueva investigación. Alma, con su cuaderno de notas en mano, comenzó a repasar todo lo que recordaba. Estela le mostró el aula donde se encontró el dibujo. El espacio estaba clausurado temporalmente, pero aún se podía ingresar con una llave antigua. Entraron juntas. El olor a polvo, madera vieja y tiza era penetrante. El ambiente parecía inmóvil, como si algo esperara. Fue allí donde Estela confesó que en los últimos días había comenzado a soñar. No eran sueños comunes. En ellos la escuela estaba vacía, pero escuchaba pasos. Veía a Valeria de pie frente al pizarrón, dibujando frenéticamente con crayones invisibles, y detrás de ella una sombra inmóvil,
Cada vez que intentaba acercarse, despertaba empapada en sudor. Alma anotó cada detalle, sin interrumpir. Sabía que los sueños, aunque subjetivos, a veces guardaban verdades enterradas. Ambas decidieron revisar con mayor detalle el aula de arte. Mientras Estela recorría las estanterías polvorientas, Alma inspeccionó el área donde se halló el dibujo. Tocó las paredes, midió los espacios. Fue entonces cuando notó algo extraño, una ligera irregularidad en la parte trasera del aula, un sonido hueco al golpear con los nudillos. Algo estaba oculto. Con herramientas básicas, retiraron un panel de madera detrás del cual descubrieron una compuerta diminuta, sellada con clavos viejos y una capa de pintura que la camuflaba perfectamente. No sabían si era parte del diseño original o si alguien la había ocultado a propósito. Al abrirla encontraron una cavidad estrecha, con un fajo de papeles enrollados y sujetos por una cinta roja desgastada. Los desenrollaron con cuidado. Eran otros dibujos, al menos 7, todos en el mismo estilo de Valeria, todos fechados el mismo día de su desaparición. Cada imagen mostraba el aula desde distintos ángulos, pero había un patrón. En cada una, la figura encapuchada estaba presente y su posición cambiaba. En algunos estaba al fondo, en otros, al costado del pizarrón. Pero en el último, la figura estaba de pie justo frente a Valeria, que aparecía sentada con los ojos cerrados. Estela contuvo un grito. Alma apretó los labios. Era como si Valeria hubiese intentado narrar algo mediante una secuencia, como una historia muda. Una advertencia, un pedido de ayuda. En ese momento la profesora recordó algo más. Días antes de desaparecer, Valeria había entregado un dibujo que ella, por alguna razón, decidió guardar. Lo encontró entre sus libros viejos, lo trajo de vuelta, y allí estaba, en la esquina inferior derecha, un símbolo que también aparecía en los nuevos dibujos descubiertos, un triángulo invertido con un ojo en el centro. Era una señal, de eso estaban seguras, pero aún no sabían qué quería decir. Solo que Valeria había intentado decirlo, y nadie la había escuchado. La escuela Benito Juárez fue cerrada temporalmente por orden de la dirección, alegando motivos de seguridad tras el hallazgo inesperado en el aula de arte. Sin embargo, todos sabían que se trataba del resurgimiento del caso Valeria Montes. Estela y Alma recibieron permiso especial para acceder al edificio y continuar con su indagación de forma discreta. Nadie deseaba un escándalo, pero la tensión era palpable en cada rincón de Santa Lucía del Sur. Con linternas y mascarillas, entraron de nuevo al aula sellada. El aire era más denso que antes, el silencio absoluto. Estela se dirigió directamente hacia el rincón trasero donde habían descubierto la compuerta. Alma se arrodilló para inspeccionar el interior con más detalle. Con guantes, comenzó a retirar el polvo y encontró una abertura más profunda. Era como un compartimento adicional más angosto, donde reposaban objetos aún más antiguos. Allí, ocultos entre trozos de madera y papeles húmedos, hallaron 5 dibujos más. Estos eran distintos, trazos más acelerados, menos definidos, pero igual de inquietantes. Lo más perturbador era que uno de ellos mostraba el aula desde una perspectiva imposible, desde arriba, como si quien lo hubiese hecho estuviera flotando en el techo. Entre los objetos hallados, Estela también encontró una pequeña figura de arcilla, cubierta de símbolos. Tenía forma humanoide, sin rostro, con los brazos extendidos hacia abajo. A su alrededor, una inscripción ilegible en tinta negra desvaída. La imagen de esa figura provocó en Estela una punzada de recuerdo. En una ocasión, Valeria había dejado caer algo similar de su mochila, pero al preguntarle negó haberlo traído. Nadie dio importancia. Ahora, esa figura parecía tener un significado más oscuro, quizás ritual. Alma tomó fotos, las guardó cuidadosamente en su bolso y propuso que contactaran a alguien que pudiera interpretar los símbolos. Estela, dudando por un momento, pensó en un antiguo alumno. Diego Arriaga. Fue compañero de Valeria en primaria. Ahora adulto vivía en Ciudad de México.
donde se había convertido en ilustrador profesional y artista gráfico. Estela recordaba su afinidad por los símbolos y los misterios. Siempre había sido un niño curioso, un poco apartado pero muy perceptivo. Decidieron llamarlo. Diego aceptó de inmediato, movido por la noticia del hallazgo. Tomó el primer autobús a Santa Lucía. Cuando llegó, lo primero que hizo fue observar todos los dibujos con detenimiento. Los extendieron en la antigua biblioteca, lejos de miradas indiscretas. Diego pasó horas revisando cada detalle, cada línea, cada firma. Había algo que reconocía, aunque no pudiera explicarlo con palabras. «Estos dibujos tienen una progresión», dijo finalmente. «Es como si estuvieran contando una historia en secuencia, como un cómic sin texto. Cada imagen añade un elemento, una pista, y hay un patrón de símbolos que se repite. Especialmente este», señaló el triángulo invertido con el ojo al centro. «Lo he visto antes, en códices antiguos, en grabados ocultistas, pero también en arte indígena mesoamericano, aunque su significado cambia según el contexto». Estela y Alma lo escuchaban con atención. Diego continuó. «Y esta figura encapuchada siempre está al fondo, pero cada vez más cerca de Valeria. Es como si la estuviera acechando, como si se estuviera acercando hasta el final». Tomaron una decisión: reconstruir el día de la desaparición. Diego aún recordaba detalles de aquella jornada, fragmentos sueltos de su infancia. Recordaba que ese día Valeria llegó con la mirada extraña, como si no hubiera dormido, que no hablaba con nadie, que no quiso salir al recreo, y, lo más inquietante, que antes de la clase de arte le dijo en voz baja: «Hoy tengo que terminar lo que vi anoche». Diego confesó que nunca entendió esa frase. Pensó que se refería a un sueño, a un juego, pero ahora, con todo lo que habían descubierto, temía que se tratara de algo más real, de algo que Valeria había experimentado y estaba intentando reproducir en sus dibujos. También recordó que, en un momento de la clase, la profesora Estela salió por 5 minutos para atender una llamada. Fue en ese lapso cuando, según los registros, Valeria desapareció. Pero Diego creía recordar algo más. Un golpe seco, como si se hubiera cerrado una puerta, y un susurro muy leve que provenía del rincón del aula, algo que nadie más pareció notar. Al revisar el aula junto con Estela y Alma, Diego se quedó inmóvil frente al rincón trasero. Cerró los ojos y murmuró: «Aquí fue». «Aquí escuché la voz». Los otros lo miraron sin entender. Él abrió los ojos y señaló la pared. La voz decía: «No la veas». Nadie habló durante varios minutos. Solo el silencio volvió a llenar el aula. Un silencio que no era vacío, sino lleno de presencias antiguas. Mientras Diego continuaba examinando los dibujos con obsesiva atención, Alma decidió contactar a antiguos alumnos que estuvieron presentes aquel jueves de la desaparición. Varios accedieron a hablar, aunque muchos mostraban incomodidad apenas se mencionaba el nombre de Valeria. Algunos recordaban con claridad la clase de arte, otros tenían la memoria borrosa, pero había un patrón inquietante en sus relatos. Casi todos coincidían en que Valeria, ese día, parecía actuar de manera distinta. Ella hablaba bajito, como si respondiera a alguien que no estaba, relató una excompañera. Otro aseguró haberla visto mirando fijamente la pared del fondo, como si viera algo moverse entre las grietas. Uno más, incluso, dijo que en un momento creyó ver a Valeria dibujar con los ojos cerrados, como guiada por una fuerza invisible. Alma anotaba cada testimonio. La figura encapuchada aparecía también en los recuerdos vagos de algunos, aunque nadie la describía con claridad. Era más bien una sensación, una presencia, algo que todos preferían olvidar. Mientras tanto, Diego descubrió algo perturbador. En cada uno de los dibujos de Valeria, sin importar el ángulo de la escena, aparecía un mismo símbolo disimulado entre los trazos. A veces era parte de una sombra, otras en la textura de una pared o incluso en las líneas del suelo. Pero siempre estaba allí, el triángulo invertido con el ojo. No era una simple decoración, era intencional.
un patrón que sugería vigilancia, un ciclo, una puerta. Estela, al ver esto, recordó un momento concreto. Un mes antes de la desaparición, había tenido una clase especialmente extraña con Valeria. Les pidió que dibujaran un lugar donde se sintieran seguros. La mayoría dibujó sus casas, sus mascotas, parques o iglesias. Valeria dibujó el aula de arte, vacía, sin ventanas, sin puerta, solo con una sombra al fondo. Cuando Estela le preguntó por qué, la niña respondió con una calma que heló su sangre. Aquí es donde todo empieza. La profesora había guardado ese dibujo por años. Lo encontró en su caja de recuerdos escolares y se lo mostró a Alma y Diego. Allí estaba la figura de nuevo, más tenue, más abstracta, pero presente. Diego comparó el estilo y confirmó que era parte del mismo ciclo narrativo que los dibujos hallados tras el pizarrón. Una línea temporal que había comenzado mucho antes de que Valeria desapareciera. Esa noche, Diego no pudo dormir. Llevó consigo una copia de los dibujos para seguir analizándolos. Lo que experimentó fue más que un sueño. Fue una visión. Estaba en el aula, pero no era exactamente la misma. Todo era más oscuro, más profundo. Los pupitres estaban vacíos, y en el centro del salón Valeria dibujaba sobre el suelo. Alrededor de ella, una serie de figuras encapuchadas murmuraban en un idioma imposible. Diego intentó gritar, pero su voz no salía. Entonces, Valeria se giró lentamente hacia él. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero sus labios se movieron. Me queda una línea. Despertó con el corazón desbocado y las manos temblando. El reloj marcaba las 3:33. Se levantó y revisó los dibujos otra vez. Uno de ellos, que había dejado boca abajo, ahora tenía una línea más que antes. Una línea que no estaba ahí antes de dormir. El papel seguía siendo el mismo, la tinta la misma, pero el trazo era nuevo, como si alguien o algo hubiera continuado la obra mientras él dormía. Decidió llamar a Estela de inmediato. Se encontraron en la biblioteca a primera hora. Le mostró el dibujo y ella confirmó que sí, que había cambiado, que esa línea no estaba ahí antes. Alma llegó minutos después, aún escéptica, pero con el rostro endurecido. Comenzaba a aceptar que lo que enfrentaban no era común, no era simplemente un crimen mal resuelto. ¿Y si Valeria no fue secuestrada?, preguntó Diego. ¿Y si fue llevada? El silencio fue respuesta suficiente. Estela desvió la mirada, como si esa posibilidad hubiese estado siempre en el fondo de su mente, pero nunca se atrevió a nombrarla. Porque los dibujos no eran meras ilustraciones, eran testigos, registros, advertencias, y lo que sugerían era mucho más antiguo, más oscuro y más profundo que cualquier explicación lógica. La figura encapuchada no era un personaje inventado. Era algo que había estado allí antes de ellos, algo que seguía allí, y quizás, lo peor de todo, era que todavía no habían descubierto su verdadero propósito. El aula de arte guardaba secretos más antiguos de lo que cualquiera imaginaba. Diego, Alma y Estela sabían que no podían confiar solo en los recuerdos. Necesitaban ver más allá de lo visible. Esa mañana, decidieron inspeccionar el antiguo almacén de materiales artísticos, una pequeña bodega adyacente al aula que llevaba años cerrada. La directora les permitió ingresar, siempre y cuando no removieran nada sin catalogarlo. El lugar era oscuro, impregnado de olor a humedad y óleo seco. Estanterías oxidadas se alineaban como esqueletos de otro tiempo. Bajo una capa de polvo grueso, hallaron cajas con pinceles endurecidos, lienzos rotos y frascos de pigmentos ya petrificados. Pero entre los restos también encontraron algo inesperado: fragmentos de figuras de arcilla, similares a la que habían descubierto en la compuerta. Algunas estaban incompletas, otras decapitadas, todas cubiertas por símbolos grabados con una herramienta fina. En el fondo de la bodega, medio oculto tras una tela vieja, encontraron un libro de registro de materiales con fechas que se remontaban a la fundación de la escuela. Pero al revisar con atención, Alma notó algo extraño. Había anotaciones sin firma,
escritas con una caligrafía diferente, que mencionaban términos ajenos a cualquier inventario escolar. Palabras como canal, puerta, vigía, ofrenda. Intrigada, Alma se dirigió al archivo municipal para investigar sobre la construcción del edificio. Lo que descubrió la dejó sin aliento. La escuela Benito Juárez había sido levantada sobre las ruinas de un convento del siglo XVII, abandonado tras un incendio misterioso que nunca se esclareció del todo. Según las crónicas antiguas, el lugar era considerado maldito por los lugareños, quienes hablaban de desapariciones y visiones en los pasillos del convento antes de su destrucción. Volviendo a la escuela, compartió la información con Estela y Diego. Todos coincidieron en que aquello no podía ser una coincidencia. La figura encapuchada, los símbolos, los dibujos, todo parecía encajar en un patrón que iba más allá de una simple tragedia escolar. Estela recordó entonces una historia que solían contar las abuelas del pueblo, la leyenda de la niña de la pared. Decían que en tiempos antiguos una niña fue sacrificada por monjes en un rito de purificación para sellar una brecha entre este mundo y otro más oscuro. Según la leyenda, su alma quedó atrapada en las paredes del convento, y con el tiempo, su presencia empezó a manifestarse en los muros del nuevo edificio. Diego, con la mirada fija en los dibujos, susurró: ¿y si Valeria fue elegida por esa fuerza? ¿Y si la brecha volvió a abrirse? Esa noche algo inquietante ocurrió. Estela, al revisar los dibujos que habían guardado en la biblioteca, notó que el principal, el que fue hallado detrás del pizarrón, ya no estaba en la carpeta donde lo habían colocado cuidadosamente. Alarmada, buscó por todo el recinto hasta encontrarlo, de nuevo en el aula, apoyado contra la pared trasera. Lo extraño era que nadie había ingresado al aula desde la última inspección. Lo más inquietante fue que el dibujo tenía un detalle nuevo, una grieta dibujada en la pared, exactamente en el lugar donde Estela había soñado tantas veces. Una línea delgada, oscura, como una herida. Al día siguiente, regresaron al aula. Examinaron con detenimiento la pared. Alma pasó su mano por el yeso y notó una leve hendidura, apenas perceptible a simple vista, pero real. Golpeó suavemente con los nudillos. Sonó hueco. Diego, con el corazón acelerado, presionó un punto más bajo. Sintió ceder el material, como si no fuera muro sólido, sino una tapa disimulada. La tensión era asfixiante. La posibilidad de que Valeria hubiera estado allí, tan cerca durante todos esos años, era imposible de ignorar. Pero más aterrador aún era la sensación creciente de que algo los observaba, no con ojos, sino con conciencia, como si el aula misma estuviera viva. Esa noche, Estela no durmió. Sentía la presencia de Valeria en cada rincón de su casa. No la veía, pero la sentía. Una tristeza profunda, una espera prolongada. A las 3 de la madrugada, el teléfono fijo sonó. Estela atendió. Al otro lado no había voz, solo una respiración suave y un susurro final. «Estoy aquí». Estela dejó caer el auricular. Sabía que no era un sueño. Valeria estaba pidiendo ser encontrada, pero también advirtió que había algo más, algo que no quería ser descubierto, algo que quizás aún vivía detrás de la grieta invisible que Valeria había dibujado 13 años atrás. La figura encapuchada no era solo una creación infantil ni un elemento simbólico, estaba en todas partes. Diego la había encontrado escondida en cada dibujo, en cada rincón de sombra, como si fuera parte del tejido mismo del aula. Ahora sentía su presencia incluso cuando no la veía. Era una sensación física, un frío en la nuca, un escalofrío persistente en la espalda baja, como si algo se arrastrara por la pared. Durante la tarde, mientras revisaban nuevamente los papeles hallados, Diego notó un detalle en uno de los dibujos menos evidentes. Bajo una capa de crayón oscuro, había un trazo distinto. Decidió raspar suavemente con una cuchilla de precisión. Lo que apareció debajo lo dejó sin aliento. Una frase escrita en letras pequeñas, casi ocultas por completo. Decía:
«No me dejes aquí». Estela palideció al leerlo. Alma cerró los ojos un instante, como si confirmara una sospecha silenciosa. Valeria no había desaparecido, había sido encerrada, y no en el sentido convencional. Algo la había atrapado, quizás no en un espacio físico, sino en una dimensión que se cruzaba con la nuestra, y el aula de arte era el punto de contacto. Esa misma noche, Estela regresó sola al aula. Necesitaba estar allí, sentir el espacio sin testigos, sin teorías, solo ella, la sala y los recuerdos. Se sentó en su antiguo escritorio, frente al pizarrón, y cerró los ojos. No sabía cuánto tiempo pasó, pero cuando volvió en sí, estaba de pie junto a la pared trasera con una tiza en la mano. Había dibujado, sin darse cuenta, el mismo símbolo que Valeria repetía: el triángulo con el ojo. Se marchó confundida, pero al llegar a casa y mirar el reloj, algo no encajaba. Había estado dentro del aula durante casi 4 horas. Solo recordaba los primeros 15 minutos. El resto era un vacío. Alma, al enterarse, comprendió que la escuela estaba influyendo en sus mentes, deformando la percepción del tiempo. Decidió buscar a alguien más, alguien que tal vez supiera lo que nadie quiso contar hace 13 años. Contactó a don Mateo, el antiguo conserje de la escuela, un hombre mayor, retirado y apartado de la vida pública desde hacía tiempo. Al principio se negó a hablar, pero cuando Alma le mostró el dibujo original de Valeria, su rostro se descompuso. Le temblaron las manos. Finalmente, aceptó encontrarse con ellos esa misma noche. Sentado en la biblioteca, don Mateo habló en voz baja, como si aún temiera que lo escucharan. Contó que la tarde de la desaparición había escuchado un grito breve, agudo, como de niña. Fue a revisar, pero encontró el aula vacía. Luego, escuchó pasos detrás de la pared, golpes, como si alguien arañara desde adentro. Fue a buscar ayuda, pero el director de entonces le ordenó guardar silencio. Le dijo que si hablaba, perdería todo, que no entendía con qué se estaba metiendo. Don Mateo obedeció por miedo, pero nunca olvidó ese día. Ni los dibujos que encontró después, tirados en el basurero del aula, todos con el mismo símbolo. Alma, Estela y Diego comprendieron entonces que lo que había ocurrido con Valeria fue ocultado, que no era solo un misterio, sino un encubrimiento, que alguien supo desde el inicio que la niña no se había ido por voluntad propia. Esa noche, Diego volvió a soñar con el aula. Esta vez, todo era rojo. El cielo a través de las ventanas era una mancha carmesí. Valeria estaba sentada, dibujando en el suelo. No lo miraba. A su alrededor, las figuras encapuchadas giraban lentamente, como orbitando. Diego quiso acercarse, pero una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. La niña finalmente levantó la mirada y dijo sin abrir la boca: «Aún falta uno». Despertó sudando, con las manos entumecidas. En su escritorio, el dibujo que había dejado guardado estaba extendido, pero tenía un nuevo trazo, uno que no había hecho él. Estela también soñó. Esta vez estaba en el aula del convento antiguo, no en la moderna. Paredes de piedra, velas encendidas y una figura encapuchada al centro. Ella no tenía cuerpo, era una sombra flotante. La figura la miró. Le susurró: «Una más». Ambos despertaron al mismo tiempo, en lugares distintos, y ambos comprendieron que lo que fuera que se manifestaba en la escuela no había terminado. No se conformaba con una víctima. Estaba esperando algo, y esa espera, al parecer, se acercaba a su final. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, los sueños, los dibujos cambiantes, los susurros. Todo conducía al mismo lugar, el aula de arte. Alma, Diego y Estela acordaron que debían reconstruir el salón tal como estaba el día en que Valeria desapareció. No era una simple obsesión, era la única manera de replicar las condiciones del evento y quizás entender qué había ocurrido realmente. Con ayuda de fotografías antiguas, planos escolares y testimonios de exalumnos,
Organizaron los pupitres como estaban hace 13 años. Cada detalle fue replicado. La ubicación de la pizarra, la mesa de la profesora, incluso los colores desgastados de las cortinas. Estela encontró en su archivo personal una lista de asistencia del día exacto. Los nombres estaban ahí, en orden. Cada uno fue anotado en papeles individuales y colocado sobre los pupitres correspondientes. Pero lo más crucial eran los dibujos. Diego había ordenado las ilustraciones de Valeria cronológicamente, guiándose por la intensidad del trazo, la presencia del símbolo y la progresión de la figura encapuchada. Cada imagen fue montada en paneles delgados y pegada en la pared trasera, formando una secuencia visual inquietante. Cuando colocaron la última, sintieron un cambio sutil en el ambiente. La temperatura bajó, el aire se volvió denso, y una presión invisible empezó a ejercer fuerza desde un punto específico del muro. Era el mismo rincón donde Estela había soñado tantas veces, donde Valeria solía sentarse, donde todo había comenzado. Alma encendió una linterna potente y dirigió el haz directamente hacia la pared. Fue entonces cuando lo vieron. Un borde apenas visible, una línea vertical que no pertenecía al diseño original del aula. Se acercaron con cuidado. Diego pasó sus dedos por el contorno. No era una grieta, era una puerta. No tenía manija, bisagras ni cerradura. Pero al tocarla, un escalofrío le recorrió el brazo. Estela, casi en trance, murmuró: «Está esperando que alguien la abra». Diego, sin pensarlo, presionó el centro del símbolo del último dibujo. Hubo un leve crujido. Luego, silencio. Y entonces, la pared se abrió. No con violencia, sino como si se disolviera. Lo que apareció detrás no era un cuarto, ni un túnel. Era un pasaje estrecho, cubierto de piedra, que descendía en espiral hacia la oscuridad. Ninguno habló. La decisión se tomó sin palabras. Alma encendió una linterna de mano. Diego tomó una segunda. Estela, con voz firme, dijo que no podía acompañarlos, que alguien debía quedarse afuera para mantener el vínculo, para guiarlos de regreso si algo salía mal. Alma asintió. Tomó una copia de los dibujos. Diego, en su mochila, llevaba una libreta de notas, una cámara y una copia del primer dibujo original. El descenso fue silencioso, salvo por el eco de sus propios pasos. El pasaje olía a humedad antigua, piedra mojada y algo más, metálico. A los pocos metros notaron marcas en las paredes. No eran grafitis ni decoración, eran dibujos, del mismo estilo que los de Valeria. Algunos eran repeticiones, otros nuevos, pero todos tenían una cosa en común. Representaban el aula desde distintos ángulos, y en cada uno, una figura, la misma, los observaba desde una esquina diferente. Al llegar al final del pasaje, se encontraron en una cámara circular. El suelo estaba cubierto de hojas de papel, desordenadas, amarillentas, húmedas, pero legibles. Todos los dibujos llevaban la misma firma: Valeria M. Eran decenas, quizás cientos, y en el centro del cuarto un atril de madera sostenía un solo dibujo inacabado, un paisaje, el aula, vacía, sin pupitres, solo el pizarrón y una puerta abierta en la pared del fondo. Una figura encapuchada, más definida que nunca, estaba de pie frente a esa puerta. De su interior salía una luz blanca. Fue en ese instante cuando Alma sintió un cambio en la atmósfera, como si hubieran sido detectados. La temperatura cayó de golpe. La linterna parpadeó. Diego levantó la cabeza. En el extremo de la cámara, entre sombras, una figura encapuchada idéntica a la de los dibujos los observaba. No se movía, no hablaba, solo estaba allí. Estela, arriba, empezó a leer en voz alta los nombres de los estudiantes del día de la desaparición. Era una idea que había surgido como un intento de recordar a todos los que estuvieron presentes, como si traer a la memoria a cada uno de ellos pudiera anclar el tiempo. Valeria Montes, dijo finalmente, y el eco del nombre descendió por el pasaje. La figura en las sombras pareció estremecerse. Alma, con voz entrecortada, dijo: «Si puedes oírnos, estamos aquí».
No estás sola. Y entonces desde la oscuridad una voz respondió, una voz pequeña, infantil, quebrada por el tiempo. Me queda una línea. Alma y Diego se miraron, conscientes de que el momento que habían esperado durante años había llegado. La cámara circular, llena de dibujos que narraban un secreto que parecía crecer con cada línea, ahora los enfrentaba a una realidad que desafiaba toda lógica. Diego se acercó lentamente al atril donde reposaba el dibujo inacabado. Su pulso se aceleró mientras tomaba un lápiz del bolsillo. Estaba decidido a terminarlo. Sabía, en lo más profundo, que completar esa última línea podría liberar a Valeria. Podía sentir la urgencia en el aire, la esperanza mezclada con el miedo. Mientras dibujaba, Alma vigilaba la figura encapuchada en la sombra. Esta parecía observar cada movimiento, inmóvil pero presente, como si su existencia dependiera de cada trazo que Diego añadía. Cada línea que Diego trazaba parecía dar vida al dibujo. La puerta del pizarrón se iluminaba con mayor intensidad. La figura frente a ella parecía más definida, más humana, pero aún envuelta en sombras. Finalmente, Diego hizo la última pincelada. Un trazo fino, delicado, pero definitivo. Entonces, una luz cegadora llenó la cámara, un estallido de energía que hizo que Alma y Diego parpadearan para proteger sus ojos. Cuando la luz se disipó, en el centro de la cámara apareció una figura translúcida, una niña de cabellos largos y ojos llenos de tristeza, vestida con ropa de hace décadas. Era Valeria, liberada por fin. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. En lugar de palabras, su mirada transmitía gratitud y alivio. Alma extendió la mano, pero la figura parecía flotar, apenas tocando el suelo. Un sentimiento de paz invadió la cámara. La energía oscura que antes había llenado el espacio comenzaba a disiparse, pero no todo había terminado. La estructura comenzó a temblar, como si el lugar entero rechazara la liberación de Valeria. El suelo vibraba bajo sus pies. Un eco profundo y ominoso resonó en las paredes. Alma y Diego sabían que debían salir. Recogieron rápidamente los dibujos originales que habían llevado consigo y se dirigieron hacia la salida del pasaje. Mientras ascendían por la escalera de piedra, el temblor se intensificaba. Piedras y polvo caían a su alrededor. Alma sentía que la oscuridad trataba de atraparlos antes de que escaparan. Finalmente, emergieron del pasaje justo cuando la puerta trasera del aula de arte se cerraba con un estruendo detrás de ellos. Respiraron hondo, agradecidos por haber escapado. De vuelta en la escuela, la luz natural parecía más brillante. La atmósfera había cambiado. La opresión que había sentido Estela y Alma en semanas anteriores había desaparecido. Valeria ya no estaba atrapada. Su alma había encontrado la paz que tanto había buscado. El silencio que siguió a la liberación de Valeria fue denso, pero diferente. Ya no pesaba sobre los hombros de Alma, Diego y Estela. La sensación era de alivio y de final, pero también de vulnerabilidad. La escuela parecía respirar de otra forma, como si tuviese deixado de luchar contra una fuerza invisible. Sin embargo, todavía quedaba una última tarea: entender qué había ocurrido realmente y asegurarse de que la oscuridad no volviera a tomar el lugar. Diego sostuvo entre sus manos el último dibujo que Valeria había comenzado y que él había terminado. Lo miró detenidamente. Allí, por primera vez, la puerta del aula no estaba cerrada ni custodiada por la figura encapuchada. Estaba abierta, y de ella emanaba una luz intensa, casi cegadora. En el umbral, la silueta de una niña avanzaba hacia esa claridad. La firma de Valeria, ahora completa, brillaba bajo la luz del sol filtrado por la ventana. Alma repasó los demás dibujos rescatados de la cámara subterránea. Cada uno narraba un fragmento de la historia: la llegada de Valeria, sus primeras visiones, la repetición obsesiva de los símbolos, la aparición constante de la figura encapuchada. Todo había sido una advertencia, una súplica silenciosa para ser escuchada, comprendida y finalmente liberada. En ese momento, una ráfaga de viento cruzó el aula, agitando los papeles que quedaban sobre las mesas.
Estela sintió por última vez la presencia de Valeria a su lado. No era una visión ni una aparición. Era apenas un susurro en el oído, un gracias leve, pero tan real como la luz que ahora llenaba la habitación. Comprendió entonces que la niña finalmente había encontrado su paz. Sin embargo, el edificio entero comenzó a vibrar, como si el equilibrio de fuerzas hubiera sido alterado definitivamente. Diego percibió que las paredes parecían pulsar, soltando un resplandor que nadie recordaba haber visto antes. Por instinto, Alma y Diego reunieron todos los dibujos originales y salieron al pasillo, guiados por la intuición de que no debían quedarse allí más tiempo. El pasillo se llenó de luz, y durante unos segundos cada rincón del aula de arte pareció brillar. Los símbolos ocultos en los muros resplandecían, y las grietas que antes parecían cicatrices profundas se cerraron suavemente, como heridas sanadas por el tiempo. La atmósfera se volvió ligera. Un silencio benigno descendió sobre la escuela. Cuando cruzaron la puerta principal, el temblor cesó de inmediato. Los tres miraron atrás. La vieja escuela Benito Juárez ya no parecía un lugar de pesadilla. Había recuperado algo de su antigua dignidad. Estela respiró fundo, sintiéndose leve como no se sentía a años. Al día siguiente, mientras los obreros regresaban para continuar con las obras de remodelación, se encontraron con algo inesperado. Donde antes había una pared agrietada y oscura, ahora había una superficie limpia y lisa. No había rastro de la compuerta secreta ni del pasaje subterráneo. Todo vestigio físico de la presencia oscura había desaparecido. Los dibujos de Valeria, cuidadosamente guardados por Diego y Alma, fueron llevados a la biblioteca local, donde pronto serían expuestos al público. La historia de la niña desaparecida se convirtió en leyenda, pero ahora con un nuevo final, el de una verdad finalmente revelada y una justicia simbólica alcanzada. Por la noche, Diego, exhausto pero en paz, se sentó frente al último dibujo terminado. Al observarlo bajo la luz de la lámpara, vio que en el reverso, con trazo leve y casi invisible, alguien, quizás Valeria, quizás la escuela misma, había escrito una palabra: libertad. Mientras guardaba los papeles en una carpeta nueva, el aire en la habitación pareció llenarse de una calidez desconocida. El peso de los años, de los secretos, de la angustia acumulada, se disolvía lentamente. La historia de Valeria no sería olvidada, pero ya no causaría miedo. Ahora serviría como advertencia y memoria, como testimonio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre es posible encontrar la salida. La escuela nunca volvió a ser la misma, pero tampoco Santa Lucía del Sur. Algo en la comunidad había cambiado para siempre. Con el paso de los meses, la antigua escuela Benito Juárez fue demolida. Los habitantes de Santa Lucía del Sur presenciaron la caída de los últimos muros con sentimientos encontrados: nostalgia, alivio y tristeza. Nadie habló demasiado sobre lo ocurrido, pero todos sabían, en lo profundo, que algo oscuro había sido exorcizado de ese lugar. El terreno vacío fue designado para un pequeño parque, un espacio verde abierto a la luz y la esperanza. Donde antes estuvo el aula de arte, un grupo de artistas locales, liderados por Diego Arriaga, pintó un mural vibrante y conmovedor. El rostro de Valeria Montes dominaba la composición, rodeada de líneas coloridas que evocaban la libertad y la creatividad. Sus ojos ya no transmitían tristeza, sino paz y dulzura. Niños del barrio participaron pintando mariposas, flores y fragmentos de los dibujos originales de Valeria, creando una obra viva que transformó el recuerdo del dolor en un mensaje de memoria y vida. El mural se convirtió en símbolo del pueblo, un lugar al que muchos acudían no solo para rendir homenaje a Valeria, sino también para dejar mensajes, cartas y pequeños dibujos de quienes alguna vez sintieron miedo o soledad. La historia de la niña ya no era solo una tragedia. Ahora era una advertencia contra el silencio, un llamado a escuchar las voces que a menudo se pierden entre las paredes. Mientras tanto,
Diego trabajó durante meses en recopilar y restaurar todos los dibujos de Valeria que habían sido recuperados del pasaje subterráneo. El proceso fue largo y minucioso, pero finalmente publicó un libro titulado La línea invisible. El volumen incluía cada obra, acompañada de textos que relataban la historia detrás de cada imagen, y un epílogo dedicado a quienes, como Valeria, nunca fueron escuchados. El libro se convirtió en un referente para artistas, educadores y psicólogos, y fue adoptado en escuelas de todo el estado como material para reflexionar sobre el valor de la voz infantil y el arte como medio de expresión y protección. Estela Ramos, profundamente marcada por todo lo vivido, decidió retirarse de la enseñanza. Pero lejos de aislarse, creó una fundación en memoria de Valeria Montes, dedicada a apoyar a niños en situación vulnerable y a promover espacios seguros en las escuelas del municipio. Bajo su liderazgo, decenas de profesores recibieron formación para detectar señales de alarma y promover el arte como herramienta de sanación y resiliencia. La fundación, desde sus humildes inicios, rápidamente se transformó en un faro de esperanza para muchas familias. Alma Bautista, tras cerrar finalmente el caso, se convirtió en una figura de inspiración para la comunidad. Aunque nunca volvió a trabajar como investigadora, fue invitada a dar charlas y talleres sobre la importancia de la perseverancia, la empatía y la búsqueda de la verdad, incluso cuando parece imposible. Su cuaderno de notas, lleno de apuntes y recuerdos, fue donado a la biblioteca local, donde permanece accesible para todos. La memoria de Valeria, lejos de disolverse, creció como raíz bajo la tierra fértil. Cada aniversario de su desaparición, el parque se llena de niños que dibujan al aire libre, familias que cuentan historias y artistas que se suman al mural colectivo que nunca deja de crecer. Hoy Santa Lucía del Sur es un pueblo distinto. La herida sigue ahí, pero ha cicatrizado en forma de arte, comunidad y esperanza. Nadie olvida a Valeria Montes, pero ya no se habla de ella con miedo, sino con gratitud, porque su historia enseñó que, incluso en los lugares más oscuros, la luz puede abrirse paso con un solo trazo. Antes de finalizar, si llegaste hasta aquí y esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal. Historias como la de Valeria nos recuerdan el valor de la memoria y la importancia de no rendirse nunca en la búsqueda de la verdad. No olvides activar la campanita para recibir cada nuevo video y sumarte a esta comunidad que crece cada día. Y si quieres seguir explorando relatos llenos de misterio y emociones, haz clic en el video recomendado que aparece en pantalla. Allí te espera una nueva historia que, como esta, puede cambiar tu forma de ver el mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final. La historia de Valeria Montes ya es de todos nosotros. Su línea invisible nunca se romperá. Si te gustan los misterios reales como este, no olvides suscribirte al canal para más historias que te dejarán sin aliento. Activa la campanita para no perderte lo que viene. La directora actual, Laura Telles, no tardó en llamar a la antigua profesora de arte, Estela Ramos, quien llevaba más de 3 décadas enseñando en la escuela. Al ver el dibujo, sus manos temblaron ligeramente. Lo reconoció al instante, no por el estilo, sino por la firma. Estela fue la última persona adulta en ver a Valeria con vida. Recordaba bien esa tarde nublada. Era jueves. Habían comenzado una actividad de dibujo libre. Valeria pidió una hoja extra, algo que no solía hacer. Luego, simplemente, desapareció. Durante años, Estela cargó con una culpa sorda, aunque nadie la responsabilizó directamente. El hallazgo removió heridas que creía selladas. Miró fijamente la hoja y recordó el rostro de Valeria. Piel morena, cabello lacio y negro hasta la cintura, grandes ojos oscuros que siempre parecían observar más de lo que debían. Era una niña tranquila, reservada, con un talento notable para el arte. Pero sus dibujos siempre tenían algo inquietante, como si supiera cosas que no debía saber. A medida que la noticia del hallazgo se difundía, la comunidad empezó a agitarse. Los padres de Valeria, Teresa y Armando Montes aún vivían en la misma casa de siempre,
a pocas cuadras de la escuela. Nunca se mudaron, como si esperaran que su hija regresara en cualquier momento. Al enterarse del dibujo, acudieron de inmediato. Teresa lo sostuvo entre sus dedos con un temblor profundo. Esta era su letra, murmuró con la voz hecha pedazos. Era su firma especial, la que usaba en sus diarios. La policía local, sin mucho interés en remover un caso viejo y sin pistas nuevas, aceptó registrar el hallazgo, pero no reabrió la investigación. Sin embargo, alguien más sí decidió actuar. Alma Bautista, exagente de la policía estatal ya retirada, quien había estado a cargo del caso original. Al recibir la llamada de Estela, no dudó en tomar su viejo cuaderno de notas y conducir hasta Santa Lucía. Mientras tanto, los rumores comenzaban a crecer como raíces subterráneas. Algunos decían que el dibujo había estado ahí desde el principio, que fue escondido por alguien con culpa. Otros aseguraban que acababa de aparecer, como si Valeria hubiera intentado comunicarse desde algún lugar más allá. Y había quienes susurraban que no era la primera vez que cosas extrañas pasaban en esa aula. Estela, por su parte, empezó a tener sueños extraños. Soñaba con el aula vacía pero viva, con sombras que se movían por las paredes, con Valeria sentada sola en su pupitre, dibujando sin parar, con los ojos fijos en un punto que nadie más podía ver. La profesora despertaba cada noche con el corazón agitado y una sensación que no podía explicar, que el dibujo no era solo una pista, sino una advertencia. Que Valeria, de alguna forma, había intentado decir algo antes de desaparecer, y que, tal vez, su mensaje aún no había sido entendido, porque el aula no había cambiado mucho desde entonces. Pero el dibujo mostraba algo que no debería estar allí, y eso era solo el comienzo.